Bienvenidos a un episodio más de Cuatro Polas y un Relato, el espacio donde cada semana nosotros, Andrea, Elkin y quien les habla, Andrés Felipe, estaremos conversando sobre diferentes eventos históricos y algunos datos curiosos que en realidad no le importan a nadie, pero que esperamos se encuentren entretenidos e interesantes. Antes de entrar en materia, quisiera saludar y presentar a mis compañeros de aventura. Hoy vamos a arrancar por el lado de Canadá. Don Elkin, ¿cómo va todo, pues? ¿Cómo así? No son primero pues las mujeres. Ay, hermano. Pero pues que... Y después no se nos viene encima todo el feminismo y todo el... Aquí todo no hay eso. feministas. Aquí no hay feministas, Para nada. mano, salude. Oiga, bien, ok, ¿cómo va todo? No, bien, contento, disfrutando mucho el tiempo con ustedes, disfrutando mucho de que la gente esté escuchando y viendo los videos, el podcast y bueno, esperando que todo sea obviamente mejor y que podamos mejorar para que las historias salgan mucho mejor. Excelente, muchas gracias por el saludo, Elkin. Hasta mañana. Bueno, que esté muy Y bien. seguimos con desde la ciudad de Panamá, la Alcalaína. No, otra vez con esa berraca. pala Alcalaína. Alcalaína. No, parce, qué chamba tan Ay. rara. ¿Cómo así es el gentilicio? ¿Qué más, pues? Todo bien. Ahorita es que diga, Todo muy ay, no, bien. que el ánimo y que no sé qué. No, hombre, aquí La energía. firmes, la energía. Estamos firmes con este día de grabación. Bueno, noche. No sé si se puede apreciar, pero ya está de noche. Muy contenta también, emocionada, agradecida por todo el amor que le están dando a nuestro podcast. Estamos empezando y de verdad que hemos recibido muy buenos comentarios. Obviamente sabemos que las personas que nos siguen son nuestras mamás, nuestros amigos, nuestros hermanos. Es que un saludo para la tía, para mi tío, para mi primo, que son los que nos escuchan. Un saludo para toda mi familia que está viendo el podcast. Gracias. Sí, gracias, mamá. Pero, Mamá, estoy y triunfando. los amigos que nos están escuchando, los que no nos conocen, que se han unido a nuestro canal al día de hoy. Gracias. Sigan así, compartiendo, que en realidad estoy muy emocionada y sé que Andrés y Elkin también lo están. Entonces, Bueno, muy pues contenta. aprovechando que Andrea toca el tema de saludos a nuestros nuevos seguidores y aquellos de pronto que son conocidos ya de tiempo atrás, hice la aclaración. Quiero aprovechar para enviarle un fuerte abrazo y un saludo muy grande a JC en México, que fue nuestro seguidor número 100 en Instagram. Él tiene su propio podcast de metal y pues le interesó el de nosotros. De hecho, habló muy bien del episodio de la cerveza. Y también quiero aprovechar para saludar a Manu en España. Él también tiene un podcast acerca de bandas de metal. También nos ha apoyado pues desde allá, desde la ¿qué? Madre patria. Y felicitaciones por la Eurocopa. Uy, sí, bueno, por la Eurocopa. Epa. Y pues nosotros sí, subcampeones de continuemos, la Copa América. no abramos esas heridas. Susceptibilidades hoy. No, muy orgulloso de mi selección. Yo también, no, pero sí estoy contenta con el trabajo que hicieron. Yo no soy muy futbolera y no me las sé todas en fútbol, pero sí sé y considero que hicieron un muy buen trabajo. Realmente resaltaron el trabajo de James, que estuvo más que mencionado, y pues bueno, también su premio hace honores. Entonces, la verdad, sí, muy agradecida y estamos bien representados. ¿Saben quiénes nos representaron bien? Los hinchas. Los hinchas, lastimosamente, pero como dice Elkin, no vamos a tocar temas aquí que puedan herir susceptibilidades. Así bueno, que, coach, muchas gracias por la entrevista. Pero yo sí tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿Cuál es el relato de hoy? Porque yo no vine a hablar de fútbol.
Yo estoy que lloro. Ah, no, Ah, hombre. pero precisamente, No. precisamente eso es lo que les iba a mencionar, que muy posiblemente el tema del que vamos a hablar el día de hoy les pueda servir o nos pueda servir a todos para poder dilucidar por qué pasó lo que pasó ayer con los hinchas allá en Estados Unidos, Ah, vida. o no, ¿cierto? O quizás no. Entonces, o quizás no. Entonces vamos a darle paso a Andrea pues para que nos cuente de qué vamos a hablar en este episodio tan especial. Bueno, hoy nos embarcamos en un recorrido fascinante por los eventos históricos que llevaron a la independencia de Colombia. Un proceso lleno de heroísmo, sacrificio y determinación. Exploraremos los hechos claves, conoceremos a los personajes influyentes y descubriremos las ideas que impulsaron esta gran revolución. Así que empecemos. A veces, eventos que parecen insignificantes pueden desencadenar grandes conflictos. Así sucedió el día que marcó el inicio de la independencia de Colombia, con un florero actuando como chispa. El 20 de julio de 1810, en la casa de José González Llorente, en Santa Fe, hoy actual Bogotá, se produjo el incidente que desbordó la paciencia de una élite criolla y ya cansada del dominio español. Estos llevaban mucho tiempo buscando liberarse del yugo colonial y lograr la igualdad entre americanos y españoles. Para entender la independencia de Colombia, primero debemos situarnos en el contexto de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En esta época, las colonias americanas estaban bajo el control de la corona española, como se presumía en la introducción. Esta imponía restricciones económicas y sociales muy estrictas. La política de monopolios, los altos impuestos y la explotación de recursos naturales generaron un profundo descontento entre los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, que se sentían marginados en favor de los peninsulares nacidos en España. Este descontento no solo era económico, sino también social y político. Las ideas de la Ilustración, con sus principios de libertad, igualdad y fraternidad, comenzaron a influir en los líderes criollos, quienes se inspiraron en la Revolución Francesa y en la independencia de los Estados Unidos. Los neogranadinos vieron su oportunidad cuando el Imperio Español estaba tambaleándose por las invasiones napoleónicas y una crisis de salud en España, con la viruela y la fiebre amarilla haciendo estragos. Fue el momento perfecto para iniciar la independencia del virreinato de la Nueva Granada. ¿Alguna duda? Hasta aquí. Todas. Yo tengo una pregunta. Ay, ¿quién y sus preguntas? Pregunta, como si fuéramos profesores. No, pero es que me estás hablando de, o sea, ¿qué fecha exactamente? La Revolución Francesa fue en 1789. Y la de Estados Unidos entre 1775 y 1783. Pero la revolución, o bueno, todas estas revueltas y batallas en la Gran Colombia no comenzaron sino hasta principios del siglo XIX, como lo mencioné, o sea, como 18. hacia 1800, a finales del 18 y principios del 19, o sea, como hacia 1790 y piola y 1800 por ahí, ¿cierto? Pero la detonación o lo que hizo marcar como el grito de independencia fue en 1810. Ahí fue cuando empezó como todo este revuelo. Entonces, pero bueno, igual más adelantico vamos como aclarando todos esos datos como más puntuales. Entonces les mencionaba, las guerras napoleónicas en Europa debilitaban a España. En 1808, Napoleón Bonaparte invadió España y encarceló al rey Fernando VII, creando un vacío de poder que las colonias americanas vieron como una oportunidad para buscar su independencia. Es en ese contexto que figuras como Antonio Nariño y José María Carbonell comienzan a emerger como líderes del pensamiento independentista en Nueva Granada, el territorio que hoy conocemos como Colombia. Entonces, bueno, aquí quiero darles como mencionar los primeros movimientos y de pronto muy a grosso modo los primeros líderes influyentes en este proceso independentista.
¿Por qué hago la aclaración? Porque fueron muchísimas las personas y muchísimas las situaciones que llevaron a que hoy Colombia se haya independizado. Entonces, como le decía fuera de cámaras a Andrés Felipe, si nos ponemos a mencionar one by one, hacemos un episodio de una semana. Entonces pues sí, quiero como aclarar, porque yo sé que para muchos va a ser como que, ay, vea, pero no mencionó, pero no sé qué. Entonces, solamente ahí, paréntesis. Bueno, entonces Paréntesis. Para quienes no son bilingües, cuando ella dice one by one, es uno por uno todos los personajes que son parte de la independencia de Colombia. Has bajado los índices de ignorancia un poquito. Un poquitito. Bueno, dicho esto, prosigue. Qué pena. Con prontitud. Bueno, la rivalidad entre los americanos y los europeos ocurría en casi todas las colonias en América, generando un gran descontento entre las élites criollas, ya que querían alcanzar puestos importantes en la administración y mejorar su economía a través del comercio, pero no se les permitía. Aquella mañana de viernes, en un día de mercado, con las calles de Santa Fe llenas de gente, en un día como hoy, el cabildo Antonio Morales ideó un plan para provocar una revuelta. La estrategia era ir al negocio de José González Llorente, un conocido comerciante español, y pedirle un florero. Sí, señores, un florero, para decorar un banquete en honor a Antonio Villavicencio, quien estaba encargado por los españoles de formar una junta local en Nueva Granada. Independientemente de si Llorente aceptaba o no prestar el dichoso florero, la tensión entre los criollos estaba a punto de explotar. Y ese fue el día elegido. Tal como Morales y sus compañeros esperaban, Llorente se negó a prestar el florero y mostró un gran desprecio hacia Villavicencio y todos los americanos criollos. Esto desencadenó una pelea que terminó en la sublevación del pueblo contra los españoles. Durante el caos de ese día, se firmó el Acta de Independencia de Colombia por 40 representantes criollos, entre ellos Antonio Morales, que fue el primer enviado de Colombia ante las Provincias Unidas de Centroamérica, Camilo Torres, el intelectual que escribió el Memorial de Agravios en 1809, un texto clave que exponía la necesidad de igualdad entre españoles y americanos, y José Acevedo y Gómez, un militar que lideró las revueltas del 20 de julio y fue apodado el Tribuno del Pueblo. Sin embargo, ese día no fue ni el primer ni el último grito de independencia en Nueva Granada. Cada región de lo que hoy es Colombia tuvo su propio proceso independentista. En Cartagena, por ejemplo, se llevó a cabo el 11 de noviembre de 1811, mientras que en Cali, Buga y Socorro las rebeliones comenzaron mucho antes. Bueno, aquí quiero hacer como una aclaración de quiénes fueron algunas personas claves en este proceso. Tenemos Antonio Amador José de Nariño y Álvarez de Casal, Antonio Nariño, conocido como el precursor de la independencia. Fue un intelectual y político que en 1793 tradujo y publicó en Bogotá Los Derechos del Hombre y del Ciudadano, documento clave de la Revolución Francesa. Esta acción le valió persecución y encarcelamiento, pero también inspiró a muchos a unirse a la causa independentista. No voy a poder con una palabra. Tu némesis del día de hoy es curioso, la palabra... Mi némesis, independentista. Bueno, les decía, como dato curioso, en julio de 1811 publicó el primer número de su célebre periódico La Bagatela, donde se encargó de formular su propuesta centralista y agitó el ruedo político denunciando los grandes peligros que enfrentaba la existencia política de la Nueva Granada. Tan solo 2 meses después, el 19 de septiembre de 1811, Nariño fue elegido presidente del estado de Cundinamarca tras la dimisión del titular Jorge Tadeo Lozano a raíz de estas polémicas periodísticas. Ahí pues ese datico curioso. Bueno, por otra parte, tenemos a José María Carbonell, adoptado el Chispero.
Fue otro líder importante. Su habilidad para encender los ánimos y movilizar las masas fue crucial en los primeros movimientos independentistas. Carbonell fue fundamental en los eventos del 20 de julio de 1810 que marcaron el inicio de la lucha por la independencia. Entonces recordemos que el 20 de julio de 1810 fue el inicio, lo que se considera el grito de independencia, más no que ese día haya sido la independencia como tal. Las ideas de la modernidad entraron al nuevo reino de Granada. Esto influenció a Carbonell a través de la ilustración y el nacionalismo en la expedición botánica y fue nombrado amanuense de la expedición bajo las órdenes de Sinforoso Mutis. Abro comillas, porque este texto lo extraje de otro texto. Les dejamos las referencias bibliográficas. Era un escribiente u oficial de pluma, y le correspondía copiar lo que se necesitara en las investigaciones de los miembros de la expedición botánica, en especial del sobrino de Mutis. Una de las obras que escribió como amanuense fue la Historia de los árboles de la quina, obra póstuma del sabio José Celestino Mutis. El ambiente de libertad y de independencia que se vivía en la expedición botánica fue esencial en el pensamiento y la acción del criollo José María Carbonell. Él pensaba que lo más importante en el proceso revolucionario era la acción del pueblo, de las clases humildes. Ello señala que, según Carbonell, el pueblo era la base única de toda empresa fecunda. Ya pues. Otros personajes interesantes, ¿cierto? Que uno pues no se alcanza a imaginar cuán detalle tiene la historia hasta que no se sumerge en ella. Y cuán importante es cada detalle que conecta un hecho con otro. Algo como la expedición botánica, pues ¿quién se iba a imaginar que le iba a servir a Carbonell para que hiciera parte de este proceso? O sea, uno pensará, sí, ¿no? Pero no tiene sentido ni lógica, pero en realidad sí conecta por todo el... No, y lo que tú decías, pero lo que tú decías al principio, que es que de todas maneras el tema de la independencia de Colombia es como la suma de muchos detalles pequeños y cosas que parecieran insignificantes, como la disputa de lo del florero de Llorente, desembocaron, digamos, en un acontecimiento tan importante, ¿cierto? Ahora, en el caso de la vida de Carbonell, ¿es el apellido el que estabas mencionando? Sí, sí. Pues es que eso se puede extrapolar a la vida de cualquiera de nosotros, en el sentido de que hoy estamos, digamos, en un lugar ejerciendo cierta actividad y no sabemos de qué manera va a repercutir eso en la vida de nosotros a futuro, o en la vida, digamos, de las personas que nos están rodeando. Total. Entonces, qué bonito y qué interesante, digamos, poder ver en los pequeños detalles la posibilidad de la grandeza a futuro en lo que hacemos en nuestras vidas, ¿cierto? Entre todo lo que ustedes han hablado de fechas y de nombres, yo no he escuchado a mi amigo Boli. Ya vamos para allá. Pues qué Boli. Lo que pasa es que... pues, me imaginé un bolis. No, pero es en serio. Es en serio. No, lo que pasa es que cuando hablamos de la independencia, y no sé si a ustedes les pasó, pero de pronto en el colegio o en conversaciones así entre amigos como nosotros, siempre tenemos como referente al libertador Simón Bolívar. Pero es que detrás de Simón Bolívar, incluso delante de Simón Bolívar y después de Simón Bolívar, hay muchísima más gente que influyó y gente que hizo el trabajo que terminó Bolívar. Porque en realidad lo que hizo Bolívar fue concluir con una cantidad de sucesos, batallas y demás para poder lograr consolidar la independencia. ¿Sabes cuál es el asunto con eso? Simón Bolívar, lo que tú dices, unió esas ideas, unió a personas, o sea, se unieron con un fin común. ¿Sí? Pero lamentablemente después de todo ese tiempo, 5 o 6 años que ya lograron estabilizarse, cada provincia, que en ese momento eran provincias, cada provincia empezó a ser manejada por ese tipo de personas que tenían esos intereses particulares
y ahí se genera otro problema dentro de la misma independencia o lo que se quería lograr con respecto a Simón Bolívar y todo lo que el movimiento quería. Pero eso es que esa es la Ujú. etapa de la patria boba. Exacto, eso es la patria boba. Exacto. Pues es Sí. que para la sorpresa de nadie, o mentira, no, de pronto de muchos, obviamente la historia de esos personajes, pues, y sobre todo tan ultra reconocidos históricamente, tienen dos caras, ¿cierto? Entonces, a nosotros en Colombia, en la parte central, pues digamos, del país, porque en Nariño es diferente, nos enseñan una cara de la historia de la vida y de los logros de Bolívar. Pues de hecho, Mm, para las personas pues que han estudiado acá en Colombia, pues prácticamente lo venden como si fuera el superhéroe pues que se encargó de liberar a toda esta zona pues digamos del continente. ujú. Pero hay otra cara oculta que no es muy reconocida y de la cual podríamos dedicar un episodio completo si los oyentes así lo desean. Entonces, recuerden dejar en el cuadrito, en la cajita de los comentarios, si quieren escuchar esa historia de Bolívar completa. No solamente la parte bonita, sino la no tan bonita y la que casi nadie conoce. Eso, exacto, sí, porque finalmente, sí, aunque Bolívar murió muy joven, tiene una historia bastante compleja y con muchísima actividad desde muy temprana edad, muchísima actividad política y revolucionaria. Entonces es bastante interesante. Cuando estaba escribiendo este relato, sentía que me quedaba corta a la hora de expresarles y comunicarles pues como tal el relato, pero como dije al principio, si hacemos una mención muy profunda de cada cosa, de cada situación, de cada personaje, pues se nos va aquí, da pa 10 episodios, yo creo. Entonces es eso, pero sí, Simón Bolívar es el libertador, pero no hizo el trabajo solo. Y detrás están todos estos personajes, como por Oiga, ejemplo, póngale cuidado a esto que me gusta interrumpir. Es Mm. que, a ver, Pepito, Simón Bolívar murió enfermo. Qué bueno. Ese chiste estuvo bueno. Lo acabo de ver, me gustó. qué chiste tan malo. Wow. Plasti chistes. Aquí también se ríe, se Vamos a disfruta. hacer también sí, vamos a hacer también una sección de chistes, entonces, de chistes malos. No, Dios mío santo. Y Continuemos, contado esos. continuemos. Mi relatora Continuemos. alcalaina. Epa. Epa. Bueno, otros personajes destacados incluyen a Camilo Torres Tenorio, un abogado y político que defendió fervientemente la causa independentista y trabajó en la formación de las primeras juntas de gobierno autónomas. Abro comillas. En 1794, Camilo Torres se vio involucrado en el llamado Motín de los Pasquines. Las paredes de Santa Fe amanecieron cubiertas de pliegos manuscritos que contenían protestas contra la opresión del gobierno español. Dicho movimiento, el primero que se presentaba después de los comuneros, fue promovido por los estudiantes del Rosario y estaba íntimamente ligado a la publicación de los derechos del hombre y del ciudadano que realizó Antonio Nariño. Se acusó entonces a Torres por ser catedrático del Rosario y amigo de Francisco Antonio Sea. Las autoridades allanaron su biblioteca y encontraron gran cantidad de libros en francés que fueron llevados para que la Inquisición los analizara, pero el dictamen favoreció a Torres y salió absuelto de toda culpa. Cierro comillas. También tenemos a Policarpa Salabarrieta, la Pola, una valiente espía y patriota cuya vida y sacrificio se convirtieron en símbolo de la lucha por la libertad. La Pola trabajaba como costurera, por si no lo sabían. Esto le dio acceso a las casas de los realistas, donde escuchaba conversaciones y obtenía información que luego pasaba a los revolucionarios. Pero su papel iba mucho más allá de ser una espía. También ayudaba a reclutar soldados y a organizar la resistencia.
Su participación activa y su valentía la convirtieron en una figura clave. Sin embargo, su historia tiene un final trágico. En 1817 fue capturada por las fuerzas realistas y acusada de espionaje. A pesar de los intentos por salvarla, fue ejecutada el 14 de noviembre de ese mismo año a la edad de 22 años. Es importante mencionar también, como lo decía Elkin, a Simón Bolívar, el libertador. Su liderazgo militar y político entre 1810 y 1819 fue fundamental para la emancipación del dominio español en la región. Nació en Caracas en 1783 y desde joven mostró una inclinación hacia la vida militar. Tras la muerte de su esposa en 1803, Bolívar se sumergió en la lucha por la independencia. Desde 1810, Bolívar participó activamente en diversas campañas militares que buscaban la liberación de los territorios colombianos. En 1812, lideró la liberación de Caracas y fue proclamado dictador, marcando el inicio de su carrera militar como el libertador. En 1813 inició la llamada Campaña Admirable, una de las campañas más destacadas de Bolívar, en la cual cruzó los Andes desde Venezuela hasta Nueva Granada, actual Colombia, con un ejército improvisado. Esta audaz maniobra militar consolidó su reputación como líder militar y estratégico, liberando varias regiones de Venezuela y ganándose el título de libertador. La batalla de Boyacá, librada el 7 de agosto de 1819, fue uno de los momentos decisivos en la guerra por la independencia de la Gran Colombia. Bolívar, al mando de las fuerzas independentistas, lo logré, dije independentistas, logró una victoria contundente. Apúntate un hit ahí. Independentistas. Logró una victoria contundente sobre las tropas españolas, asegurando la liberación de Nueva Granada y sentando las bases para la creación de la Gran Colombia. Después de la batalla de Boyacá, Simón Bolívar y sus aliados consolidaron su gobierno unificado, conocido como la Gran Colombia, que comprendía los territorios de la actual Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Este proyecto de unificación fue uno de los mayores logros políticos de Bolívar. En 1819, en la Convención de Angostura, Bolívar promovió una constitución que establecía los principios de un gobierno republicano centralizado, reflejando su visión de una nación unida bajo un gobierno fuerte pero democrático. Bolívar no solo fue un gran líder militar, sino también un visionario político, creando leyes y constituciones que sentaron las bases para las nuevas repúblicas. Su legado perdura como el liberador de América. ¿Algún apunte hasta ahora? Dos. Bueno, el primero, tú estabas mencionando el tema de Angostura, es el Congreso de Angostura. Y sí, efectivamente fue en 1819. Lo otro que me salta, digamos, y me llama la atención, perdón, tiene que ver con algo que mencionaste hablando de Camilo Torresera acerca de la Inquisición. Pues uno creería que para esa época ya no estaríamos hablando de la Inquisición ni nada por el estilo, pero revisando acá unas notas que tenía por ahí guardadas, la Inquisición estuvo hasta 1834, si no estoy mal. Entonces... No tengo el dato exacto, pero sí aproximado. Sí. Les tocó a ellos no solamente tener que luchar 1834, precisamente el 15 de julio de 1834 fue cuando la reina Isabel II de España emitió un decreto por el que se pone a fin oficialmente a la existencia del Tribunal de la Santa Inquisición. Ahí me adelanté de mi sección de datos curiosos que a nadie le importa, que a nadie le interesan. No, pero este dato curioso sí es interesante porque tiene algo que ver. Claro, y de todas maneras, porque no solamente tenían que luchar contra el tema político, económico y social de la época, sino que a eso también hay que sumarle el hecho de tener que estar cuidándose las espaldas, porque pues la Inquisición de pronto los perseguía por andar diciendo algo que de pronto no estaba bien visto en ese momento, ¿cierto? ¿Sabe cuál es el otro punto? El otro punto también para tener en cuenta, que obviamente todo el complot y el grito de independencia que se generó el 20 de julio, lo que decía Andrea, no fue como la única batalla. Entre 1811 y 1816 existieron más de 6 batallas, y la última fue el 7 de agosto de 1819 en el puente de Boyacá. Por eso también se tiene esa fecha importante
Colombia. Exacto. Sí, También es total. festivo. ¿Sabe que está muy interesante? Que el 8 de mayo de 1873 se proclama el 20 de julio como día festivo. Vea pues. ¿Vio? Es que es muy importante. El 20 de julio es importante porque es festivo. Pero pues ya, o sea, es proclamado por eso es que, eso es una ley, dice ley 60 del 8 de mayo. Un buen dato interesante ahí. Gracias por orinarse en uno de mis datos que iba a dar. Gracias. Ay, qué pecado. Déjenlo ya dar otro dato de una vez. Maestre, a ver, dígalo de una vez para yo tacharlo. A llorar, Dígalo. a llorar otro podcast. Dígalo. A llorar a la Colombia ha tenido llorería. cinco nombres diferentes en los últimos 212 años. ¿200 cuántos? Ah, no jodas. 212 años. Ah, sí. bueno. Dígalos, pues. No los quiero decir porque después se pone a llorar y cambia. Después pasamos a 3 por un relato. Qué triste. No, ahí sí nos toca cambiar todo el podcast porque imagínese, 3 bolas y un relato. No cuadra, la canción no cuadra. No, y con la voz cantando No. tampoco así. No. O sea, no podemos. Pues no podemos. No. Continúa, amiga Sí, Alcalaina. complicado. Ay, no, la Alcalaína. crueldad a flor de piel. ¿Ven lo que yo tengo que padecer en este grupo? No. Tristemente. Bueno, continuemos. A llorar a otra Continuemos parte. Bueno, ay, vea, lloré. Por su parte, Francisco de Paula Santander fue una figura crucial en la independencia de Colombia y en la consolidación de la República. Su relación con Simón Bolívar, aunque inicialmente cercana y colaborativa, se vio marcada por diferencias políticas que influenciaron significativamente el curso de la historia sudamericana en el siglo XIX. Durante la época de la independencia de Colombia, a principios del siglo XIX, Simón Bolívar emergió como la figura central en la lucha contra el dominio español en América del Sur. Bolívar, conocido como el Libertador, como ya lo hemos dicho insistentemente en este relato, buscaba unificar los territorios sudamericanos bajo un solo gobierno independiente. Francisco de Paula Santander, nacido en 1792 en Villa del Rosario, fue un estrecho colaborador de Bolívar durante la campaña Admirable y la campaña del Magdalena Medio. Santander fue nombrado vicepresidente de la Gran Colombia en 1819, reflejando la confianza y la colaboración inicial entre ambos líderes. A pesar de su colaboración inicial, Santander y Bolívar comenzaron a tener divergencias políticas, especialmente en lo referente a la estructura del gobierno y el papel del centralismo frente al federalismo. Estas diferencias llevaron a una ruptura significativa, marcada por la separación de poderes en la Constitución de 1821 y la creación de la vicepresidencia por Santander. Francisco de Paula Santander jugó un papel crucial en la independencia de Colombia, destacándose por batallas militares, como por ejemplo dirigiendo la batalla de Boyacá en 1819, que fue crucial para la independencia de Colombia, estableciendo instituciones, promovió la educación y el desarrollo económico, fundando la Universidad Nacional de Colombia y el Banco de la República. Desarrollo político también se le hace honor a Francisco de Paula Santander porque fue una figura clave en la estructuración de la Gran Colombia y en la redacción de su constitución. A pesar de la ruptura con Bolívar y sus diferencias políticas, Santander es recordado como uno de los próceres de la independencia de Colombia y una figura fundamental en el desarrollo político y social del país. Su legado continúa siendo objeto de estudio y reconocimiento en la historia colombiana. Si quieren escuchar más acerca de Francisco de Paula Santander, incluso podrían dejarlo en la casillita de comentarios y podemos hacer un episodio especial hablando de Bolívar y Santander a modo de chisme, puede ser. Sí, total. Bueno, voy a mencionarles como algunos principales hechos y batallas.
La rivalidad entre americanos y europeos no solo sucedía en Nueva Granada, sino en prácticamente todos los territorios coloniales de América, lo que supuso un amplio descontento, sobre todo entre las élites criollas, como lo mencionaba al principio, que buscaban llegar a sus puestos elevados de administración y elevar su economía a través del comercio. El 20 de julio de 1810 es una fecha emblemática en la historia de Colombia. Este día, un incidente aparentemente trivial sobre la negativa a prestar un florero a unos criollos desató una revuelta en Santa Fe de Bogotá. Este evento, conocido como el Grito de Independencia, llevó a la creación de una junta de gobierno autónoma. Según el historiador Germán Arciniegas, abro comillas, el florero fue el detonante, pero no la causa de la independencia. El descontento llevaba tiempo fermentando, cierro comillas. Esto lo dijo en 1999 en un texto. Tras el grito de independencia, la lucha por la libertad fue intensa y prolongada. Uno de los movimientos decisivos fue la campaña liberadora en 1819, liderada por Simón Bolívar. Como ya lo mencioné, fue la famosa travesía de los Andes, una hazaña épica que permitió a las fuerzas patriotas sorprender y derrotar a las tropas realistas en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Dedicaremos un episodio especial o digamos específico para hablar de este suceso importante de nuestra historia porque pues en realidad lo amerita. La victoria en Boyacá fue un punto de inflexión. Bolívar y sus tropas lograron asegurar el control de Nueva Granada, sentando las bases para la independencia de todo el territorio. En palabras de Simón Bolívar, abro comillas, el arte de vencer se aprende en las derrotas, cierro comillas. Carta de Jamaica de 1815. Esta cita refleja la perseverancia y visión estratégica. Además de la batalla de Boyacá, otras batallas importantes incluyeron la de Carabobo en 1821 y la de Pichincha en 1822, que consolidaron la independencia de Venezuela y Ecuador. Se me adelantó. Y Andrea no ha entendido nada. La batalla de Carabobo. Ay, me dañaron mi relato. No, está bueno, así es. Carabobo. ¿Dónde me quedé? Ahí. Sí, ay, no. Sí, seriedad en la sala. Seriedad. No, serios. Bueno, otra vez. No, hacía Además rato de que la no nos batalla de reíamos. Boyacá, sí, están muy serios. Luego se nos van a aburrir los audioescuchas. Bueno, y otra vez. Además de la batalla de Boyacá, otras batallas importantes incluyeron la de ustedes dos, en 1821. Y la de Pichincha en 1822, que consolidaron la independencia de Venezuela y Ecuador, respectivamente, y permitieron la creación de la Gran Colombia. También más adelante podríamos dedicar un episodio para hablar de estos sucesos importantes de la historia de la Gran Colombia, porque finalmente por algo nos afecta o nos beneficia, ¿cierto? Bueno, la independencia de Colombia no fue solo el resultado de una serie de batallas, sino también de la persistencia y el sacrificio de muchos hombres y mujeres que soñaron con una nación libre y soberana. La independencia fue proclamada oficialmente el 7 de agosto de 1819, tras la victoria en la batalla de Boyacá, y se consolidó en 1821 con la creación de la Gran Colombia, un proyecto político que unió a varios países sudamericanos bajo una sola nación. Este proyecto, aunque efímero, fue un símbolo de la unidad y cooperación entre los pueblos latinoamericanos. La historia de nuestra independencia es un recordatorio de la importancia de la libertad, la justicia y la unidad. Honramos a nuestros antepasados que lucharon por estos ideales y continuamos trabajando para construir un mejor país. Bueno, ¿qué les pareció mi relato sobre la independencia? No, súper bien. Muy interesantes los datos. Ya saben que cualquier información adicional de
personajes puntuales que fueron mencionados por Andrea durante el relato, pues entonces nos lo hacen saber en los comentarios y así vamos nutriendo cada vez más Y la cantidad de también, episodios pues, que tenemos preparados para ustedes. y también, si obviamente se me pasó mencionar algún hecho histórico importante o algún personaje importante de la independencia, pueden comentarlo en nuestras redes sociales, compartir el conocimiento es importante. Obviamente ustedes saben que no somos historiadores, simplemente somos tres amigos que se reúnen cada semana a charlar y traer un tema que es de interés para muchas personas. Yo sé que no para todos, pero para muchas personas. Entonces, pues la verdad es que si podemos nutrirnos de conocimiento colectivo, maravilloso. ¿Sabes qué es importante ahí también Bueno, tener en cuenta? Las personas, por ejemplo, preguntan, o bueno, yo me preguntaba por qué el 20 de julio, por qué era tan importante y cómo se había generado tanta reunión de tanta gente. Según lo que nosotros pudimos investigar, es que el 20 de julio de 1810 fue un viernes y se suponía que ese día era de mercado de la Plaza Mayor. O sea que todas las personas se reunían justo en la plaza que ahora se conoce como la Plaza de Bolívar en Bogotá, pero en ese momento se conocía como la Plaza Mayor, en donde la gente se reunía y se congregaban para vender los productos de las cosechas, para venderlos a las personas de la ciudad. Entonces era el lugar donde había un intercambio mercantil y por eso había tantas personas y por eso en ese momento digamos que en todo el problema que hubo había tantas personas. Sí, es que eso es un reflejo de que no se trató de una situación fortuita, sino que era algo preparado. Uh-huh. O sea, recuerden que eso fue un complot que originó José María Carbonell, que era un criollo, ¿cierto? Sí. Y eso lo mencionó Andrea en el relato. Entonces, lo que dice Elkin es muy importante. Era un día viernes, era día de mercado. Carbonell sabía... ¿Morales o Carbonell? Morales. Antonio Morales. Antonio Morales fue el que ideó el plan. Ah, sí. Ah, bueno, ahí está. ¿Sabe cuál es el otro punto que, por ejemplo, Andrés decía sobre preparación? Ahí está que no me puso atención. No, en serio, en serio. Esto sí es en serio, no es un chiste. Eso le pasa al pastorcillo mentiroso. No, ¿cómo le parece que la chicha, póngale pues que la chicha que tanto uno tomó, yo ya no soporto tomar chicha. Eso ya es muy fuerte para mí. Sí, total. Pero ¿cómo le parece que la chicha, el Libertador no la pudo soportar? Según los historiadores, la chicha para el Libertador Simón Bolívar, para él era un atentado contra la nueva nación emancipada. O sea, que era como un producto que no se podía dar, porque en el ejército de Bolívar, dice que 50 hombres del ejército de la división de él, que comandaba Simón Bolívar, fallecieron. Y un centenar tuvieron que ser recluidos en hospitales a causa de un envenenamiento con chicha. ¿Qué? No, pero de pronto fue porque los intoxicaron. No, es que el problema es que la chicha en ese momento se masticaba, se fermentaba masticándola. Dice, a ver, se dice que las mujeres vírgenes indígenas lo ensalivaban al masticarlo, antes de envolverlo en la misma hoja que cubre la mazorca, y se dejaba reposar en un cuenco de barro. Esa era la forma en que se fermentaba para hacer la chicha. Hoy obviamente la chicha se hace diferente, se hace con caña de azúcar y no con saliva. Pues el grano de maíz se macera de forma diferente y se cuela y tiene otro proceso. Pero si vamos a hablar, por ejemplo, del tema de cerveza o bebidas en ese momento, pues digamos que no fue la cerveza como tal, sino que la chicha y se prohibió en su momento por
todo lo que causó en el ejército de Bolívar. Y así es como se conecta el tercer episodio de Cuatro Polas y un relato con el segundo. No me acuerdo. Claro, porque fue precisamente usted el que... Precisamente fue usted el que mencionó el de las cosas masticadas. Ah, sí. En el segundo episodio. Tiene toda la razón. El multiverso del Capitán Despistes. No me acuerdo qué almorcé hoy, me acuerdo. Por Dios. ¿Cómo es que dice Elkin? Ilumínalo o elimínalo. O elimínalo. O elimínalo. No, ya me multipliqué, ya no se puede hacer nada más. Vean, esperen pues que hay algunos datos curiosos que hacen referencia o que tienen relación pues con el tema de la independencia, que quisiera compartirles pues porque los encontré a lo largo de mi investigación para construir este relato. Entonces, por ejemplo, la bandera de la actual República de Colombia fue creada el 12 de marzo de 1807 por el precursor de la independencia, Francisco Miranda, y en 1834 sería reconocida por ley del Congreso Nacional, la actual. O sea, todos estos años que tiene esa bandera. En abril de 1793, Nariño puso en funcionamiento la imprenta patriótica, la primera imprenta de carácter particular de la que tengamos noticia en la historia colombiana. Colombia celebra el día de su independencia cada 20 de julio con marchas militares y eventos culturales por todo el país. O sea, independientemente de que, por ejemplo, en Santander hayan estado a favor de Francisco de Paula Santander o en Nariño con Nariño o lo que sea, todo el país celebra al unísono. Bueno, la batalla de Boyacá le dio a nuestro país la independencia definitiva, un acontecimiento que culminó el proceso que fue iniciado el 20 de julio de 1810. Y otro dato aquí, mencionando la batalla de Boyacá, y que lo ampliaremos cuando hagamos el episodio, y es que se dice que la batalla de Boyacá como tal fue una disputa o una reunión de alegatos entre muchísima gente que no sé, eso lo investigaremos más adelante, cuánta gente había, pero que duró dizque como 2 o 3 horas, algo así. Entonces, pero eso lo aclararemos cuando hablemos sobre el episodio de la batalla de Boyacá, porque es interesante que un evento histórico tan relevante para nuestro país, incluso para Latinoamérica, pues haya sido como tan cortito, ¿no? O sea, a mí sí me genera como la inquietud, pero lo descubriremos en ese episodio. Y el último dato curioso que tengo es que el Ejército del Libertador estaba liderado por el general Simón Bolívar, la vanguardia por Francisco de Paula Santander y la retaguardia por el general José Antonio Anzoátegui, y contaba con 2.850 militares. Hasta aquí mi sección de datos curiosos que me le copié a Andrés Felipe. Sí, como que le está quitando la sección. No, un momentico, a mí no me pueden dejar blanqueado hoy. Vamos con la verdadera sección de datos. De datos curiosos. No, pero otra vez, Pipe, que estabas en mute. No, yo lo escuché. No, yo lo escuché. Ah, yo no lo escuché. Bueno, pero mucho cuidado, me van a dejar entonces sin mi sección. No puede ser. Continúa el de los datos. Es que el de los datos es datos curiosos que no le interesan a nadie. Bueno, profe. En el episodio de hoy les traigo unos datos bastante curiosos que sé que no le interesan absolutamente a nadie, pero bueno, vamos a darlos porque pues no se puede perder la costumbre. Está bien. ¿Ustedes saben cómo se llamaba el criollo al que le negaron el florero de Llorente? No. Sí, Villavicencio. Se llamaba Luis de Rubio. No, Luis de Rubio. Él fue el que fue a pedir el dichoso florero.
Él fue el Ah, mandadero. ya te entendí. El al que Morales mandó. Ya. Epa. Bueno, como lo había dicho Andrea en un inicio, bueno, a un inicio no, hace un ratico, hubo un primer intento de república independiente que fue durante los años 1811 y 1816, pero que no se pudo consolidar pues por problemas y diferencias políticas que conocemos como la Patria Boba, que también hizo Elkin mención de eso. Sí, la patria. Había otro dato muy importante, pero pues ya Andrea lo dijo, entonces ya lo va a saltar. Tenía otro dato importante y Elkin ya lo dijo, entonces lo voy a saltar también. Vengo con uno que si no han dicho ustedes, gracias. Elkin dijo la mitad. Colombia ha tenido 5 nombres en sus 212 años de historia. Hasta ahí llegó Elkin, Sí. porque lo alcancé a interrumpir. Ajá. Si no, se me termina Si de orinar no, en toda la sección y no mejor aguanta. dicho, se nos... Esos nombres son la Gran Colombia, que fue desde 1819 hasta 1831. La Nueva Granada, de 1832 a 1861. La Confederación Granadina, de 1862 a 1863. Estados Unidos de Colombia, 1863 a 1886. Es el que me parece más chévere. Epa. Y ustedes yo creo que ya van a haber escuchado, nos han escuchado hablar de Estados Unidos de Colombia en otro episodio. Luego, con el nombre que estamos en la actualidad, que es la República de Colombia, que es desde 1886 hasta la actualidad, ¿cierto? ¿Ustedes se imaginan qué sucesos históricos sucedieron en 1810 en otras latitudes, por fuera de Nueva Granada? En el resto del mundo. Sí. Del mundo mundial, no sé. Bueno, pues el 13 de febrero de 1810 las tropas napoleónicas entraron a Málaga bajo el mando del general Sebastiani. ¿Quién era Sebastiani? Ni idea, pero eso pasó. También tenemos otro dato en el mes de febrero, que fue el 16 de febrero de 1810, antes de que alguien pregunte el año. Aconteció el terremoto en Creta. Un terremoto en Creta, donde dejó como saldo 300 personas que pasaron a ser game over. Estamos ahorita perdiendo. Detrás de cámaras, detrás de cámara les voy a decir por qué no utilizo el otro término y me van a dar la razón. Pasaron a mejor vida. Wow. Continuemos. No quiero entrar más. El terremoto los desvivió. Bueno, el 16 de septiembre de 1810 Miguel Hidalgo convoca al levantamiento armado en México en el Grito de Dolores. Qué nombre tan particular, Grito de Dolores. Pues obvio, si uno tiene dolores empieza a gritar. Doña Dolores. Sigamos por acá. Doña Dolores. El 24 de septiembre se dio el grito libertario de Santa Cruz de la Sierra. El 24 de septiembre se presentó la Constitución de las Cortes Generales y Extraordinarias de España en plena invasión napoleónica. Recuerden que esa invasión napoleónica fue una de las causas que permitió que la Nueva Granada pudiera emprender, pues digamos, todo este tema de la independencia, ¿cierto? Sí, claro, porque tenía que atender varios frentes de batalla y era imposible. Exactamente. El 30 de octubre de 1810 se presenta la batalla del Monte de las Cruces en México, dejando una victoria por parte de los insurgentes sobre las fuerzas españolas. Eso confirma, digamos, lo que estábamos hablando ahorita. ¿Qué más sucedió? El 10 de noviembre de 1810 se presentó el levantamiento en armas de la ciudad de Potosí contra el poder español. O sea, estaban empezando a ver un negro panorama los españoles. Y como parte final ya de mis datos curiosos que no le interesan a nadie, les tengo una listica pequeña de 10 descubrimientos o curiosidades ocurridas en 1810. Pues esto ya tiene más que ver como con la parte de la ciencia. Entonces el primero de todos es un eclipse de Venus.
Ese eclipse de Venus se presentó en junio de 1810 y ocurrió un tránsito efectivamente de Venus frente al Sol, que fue catalogado como un evento astronómico raro que permitió mediciones importantes para calcular la distancia entre la Tierra y el Sol. El segundo dato que les tengo es la fundación de Múnich. Se dice así, ¿cierto? La ciudad de Múnich, en Alemania. Fue oficialmente fundada el 14 de junio de 1810 por el príncipe heredero Luis I de Baviera. Baviera, no Bavaria. Gracias. Ay, yo dije en el episodio de la cerveza, yo dije Bavaria y ninguno me corrigió. Ignorantes. Bueno, ya quedó aclarado. Y todos dicen que, sí. Pues sí, Bavaria la cervecera de Colombia, ¿no era eso? No. No. Bueno, sigamos acá más bien. Orden. Otro dato curioso. En 1810 se llevó a cabo el primer censo decenal de los Estados Unidos, proporcionando datos demográficos cruciales sobre la población del país en ese momento. Igualmente, se hizo la publicación de Fausto, de Goethe. ¿Sí saben qué es Fausto? Fausto Asprilla. No, ese es Faustino. Ay, no, perdón. La primera parte de la famosa obra. Ese no es de Shakespeare. Wow. No. Les acabo de decir de Goethe. No, todavía. Si es que se pronuncia así. Si no se pronuncia así, me disculparán los letrados y ultra archi reconocidos y literatos sí, por favor, discúlpenos. de nuestros audioescuchas. Ay, entonces, la primera necesitamos al profesor Superó. Bestia. ¿Puedo terminar esta? Gracias, Andrea. Déjalo hablar, que se quiere hablar. No hablo en toda la grabación. Hágale, Fausto. Vea, la primera parte. Dios mío. La primera parte de la famosa obra Fausto de Johann Wolfgang von Goethe. Eso, von Goethe. Háblame que tu alemán me encanta. Se me cayeron 4 calzos diciendo eso. Se fue directo para tratamiento de ortodoncia. Ay, no. Y se me desencaja la quijada. No hay unos nombrecitos como más sencillos para que lo digan. No, pues yo le puedo decir Juan Lobo de Goethe. Eso, sí, pasa. Dígale, bueno, fue publicado Goethe, en 1810, marcando un hito en la literatura alemana y mundial. Un dato que ustedes no se van a imaginar. ¿Cómo les parece que en 1810 el naturalista británico William Buckland descubrió y nombró al Megalosaurus, uno de los primeros dinosaurios descubiertos y descritos? ¿Cómo la ve, pues? 1810. Acá nos estábamos independizando y ya estaban descubriendo los dinosaurios otro lado. En Europa. No. Los dinosaurios. Sí. Otro dato. Qué bacano. En 1810 se introdujo y popularizó la silla de montar inglesa moderna, que fue diseñada para proporcionar mayor comodidad y estabilidad al jinete durante la equitación. No sé si le habría alcanzado a tocar a Simón Bolívar. Lo que sí se dice, eso es un dato curioso, es que como que el hombre tenía un callo bastante grande en sus posaderas. Sí, porque montaban a pelo y le estallaba la nalguita. Bueno, ahí pueden ver. Uy, qué dolor. Otro dato, ya voy a terminar. En 1810, Abel Crawford y su hijo Ethan ascendieron con éxito el monte Washington en New Hampshire, sí, considerado uno de los picos más altos del noreste de los Estados Unidos. En 1810 también se inauguró el puente de Charles en Boston, Massachusetts, uno de los primeros puentes colgantes en Estados Unidos y un hito de la ingeniería de la época. Y finalmente, en 1810 también, el científico británico Sir William Herschel
experimentó con una cámara estenopeica primitiva que contribuyó al desarrollo de la fotografía en los años posteriores. Y así, mis queridos amigos, termino mi sección de datos curiosos que no le interesan absolutamente a nadie. ¿Sabe qué es lo interesante para terminar ya el capítulo, para que todas las personas, digamos, generen como esa curiosidad por lo que estamos hablando? En Bogotá se encuentra el Museo de la Independencia. En ese lugar se encuentra el Florero de Llorente y otras cosas más que, si escuchan y ven este podcast, este capítulo, pues se pueden reír, pero también van a ver que en ese lugar van a ver muchas cosas más interesantes que de pronto se nos escaparon, pero es muy bueno que visiten ese lugar. Muy buena recomendación, Elkin. Así es. Sí, muchas gracias. Gracias por tu aporte. Bueno, a medida que reflexionamos sobre los eventos que llevaron a nuestra independencia, es crucial reconocer el valor de las ideas y los ideales que inspiraron esta lucha. La búsqueda de la libertad y la justicia sigue siendo relevante hoy en día, y el espíritu de nuestros antepasados nos impulsa a seguir adelante. Además, es importante recordar y honrar a todas las personas conocidas y anónimas que participaron en este proceso, su sacrificio y dedicación, ya que nos dieron la Colombia que hoy conocemos. Esperamos que este recorrido por la historia de la independencia de Colombia les haya resultado interesante y enriquecedor, y apreciamos su compañía y los invitamos a seguir explorando la rica historia de nuestro país y demás relatos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cuatro Polas y un Relato, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este episodio con sus amigos. Hasta la próxima. Cuatro Polas.